Mi compromiso con la memoria de mi maestro ha hecho que me ha colocado un nudo en el corazón y encapsulado mi dolor para venir aquí, no cancelar este compromiso y decirle con mis palabras una y mil veces: muchas gracias, maestro. Inmenso honor el que se me ha hecho invitándome a participar en esta obra de homenaje a mi mentor, maestro y amigo, Alfonso Reyes Echandía, con ocasión de cumplirse 90 años de su nacimiento. Pero a diferencia de los otros colaboradores, que con más credenciales escriben ponderados y eruditos artículos sobre espinosos temas de la ciencia penal, prefiero ocuparme en rellevar su trayectoria personal y profesional, así como en destacar cuánto en su brillante existencia, absurda y prematuramente sacrificada, aportó a la jurisprudencia y su significado para los jóvenes en el curso de nuestra historia. Quiero por eso, ante todo, permitirme ante ustedes la licencia de contar cómo fue mi primer encuentro con el maestro. Desde Chaparral, mi cuna tolimense, ya tenía lejanas referencias suyas, porque allí se nos hablaba de los grandes de ese tema, de esta tierra: José María Melo, Manuel Murillo Toro, Darío Echandía, todos expresidentes de Colombia, o de juristas como Antonio Rocha, José Joaquín Caicedo Castilla y Hernando Davis Echandía. Así que fue en el bachillerato donde comencé a oír el nombre de este joven chaparraluno, para entonces considerado entre los mejores y más respetados profesores del externado de Colombia, llamado Alfonso Reyes Echandía. A comienzos de 1967, con un aire provinciano y un poco despistado, pero deseoso de convertirme en abogado, vine a la fría Bogotá de entonces, buscando cómo sobrevivir estudiando. Conseguí trabajo como profesor de Historia y Geografía en un colegio del sur de la capital, pero como quería escutrar a universidad, en el día me dedicaba, como se dice popularmente, a patonear, buscando cupo para ingresar a la Facultad de Derecho, aun cuando sin lograrlo por haber llegado tarde. Cualquier día, andando por la carrera séptima, un compañero de bachillerato me aconsejó buscar al profesor Reyes Echandía, quien de pronto podría ayudarme. Nos citamos en la sede del externado en el barrio Santa Fe, pero mi amigo no asistió. Ya en la puerta de la casona universitaria, no supe con qué arrestos, pregunté por el jurista. Me dijeron que estaba en la biblioteca. Subí y me recibió doña Irma, la bibliotecaria, una señora cuarentona, amable y muy seria, quien me dijo dónde se encontraba. Lo vi por primera vez, según la indicación, al fondo de la biblioteca, su sitio de permanencia habitual, dedicado a investigar y preparar sus clases. La impresión inicial que me dio fue la de un hombre de rostro adusto, severo, impecablemente vestido con saco, chaleco y corbata, y de pocas palabras. Cuando me le presenté como un chaparraluno de apenas 17 años que trabajaba como profesor en jornada nocturna y quería estudiar Derecho, me atendió amable y cordial, pero con cierta distancia que después entendí como signo de su timidez. Sentí que me estaba regañando por venir tarde a buscar cupo, pero era una apreciación equivocada. En medio de la conversación, pronunció una frase que solo entendíamos en el chaparral de la época, comillas:
usted tiene como cara de bailar con quimbas, que más o menos quiere decir tiene madera. Y de un momento a otro me dijo que me ayudaría para que inicialmente me admitieran como asistente. Desde entonces fue mi mecenas, mi guía, mi protector, mi orientador, mi maestro de vida. Y a partir de ese momento sentí por él una devoción y admiración intelectual y humana que con el paso de los años no ha hecho sino acrecentarse. Alfonso Reyes nace en una casa humilde, en Chaparral, el 14 de julio de 1932. Carmen Reyes, su amorosa madre, es quien principalmente se ocupa de él y de sus 8 hermanos. Entra a la escuela pública, donde se destaca desde los primeros años por su dedicación y memoria como declamador. Muchas veces le oí repetir una de las poesías que recitaba a esos 8 años, comillas, quiero morir conforme lo he soñado, con la muerte gloriosa del soldado que muere por su patria y por su idea. Su niñez y adolescencia transcurrieron en el gobierno liberal. Cariñosamente sus compañeros de infancia, por su estatura, le decían la pulga. Fue muy doloroso para él la prematura muerte de su hermano mayor Emiro. Por cierto, es el nombre del primero de sus 4 hijos, como homenaje al hermano fallecido en la infancia. Para entonces, ya en su patria chica Chaparral, se vivían todos los horrores de la violencia liberal conservadora. El bachillerato lo inicia en 1945 en el Colegio Manuel Murillo Toro, que lleva el nombre de uno de los políticos más brillantes del radicalismo. Presidente de Colombia en 2 oportunidades, considerado el padre de las comunicaciones, porque trajo el telégrafo en 1865, una especie de la Internet de hoy, impulsó las incipientes vías férreas y en 1864 fundó el Diario Oficial para dar publicidad a los actos de gobierno, garantizando así la transparencia en el ejercicio público. El colegio, que inició labores en ese año y que también fue el mío, había sido fundado por influencia de otros 2 chaparralunos ilustres, Darío Echandía, entonces presidente encargado, y Antonio Rocha Alvira, ministro de Educación. Era un establecimiento nacional concebido como escuela de artes y oficios. Los estudiantes iban a clase en la mañana y en la tarde asistían a talleres de sastrería, carpintería y mecánica. El maestro Reyes Echandía recordaba con afecto a Norberto Jara, quien le enseñó carpintería. Como siempre, en el colegio fue el mejor estudiante. Desde entonces militaba en el Partido Liberal, el de la Revolución en Marcha de López Pumarejo y el de su pariente Darío Echandía, y lo atraían las causas sociales y la defensa de las libertades públicas. El asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, partió en 2 la historia del siglo XX en Colombia y llevó a extremos insospechados la violencia política, con la barbarie que describe otro chaparraluno, Monseñor Germán Guzmán Campos, en el clásico libro La violencia en Colombia. Tan infausta fecha, también a mi maestro Reyes le cambió la vida. En esa revuelta, conocida como el Bogotazo, participó con otros estudiantes en el apresamiento del alcalde del pueblo, que era conservador y nombrado por el gobierno de Ospina Pérez. Luego se fue a Honda a terminar bachillerato, ya que el colegio de Chaparral solo tenía hasta 4º grado y de donde lo expulsaron por participar en una huelga que curiosamente apoyó el rector. De allí se fue a aventurar a Bogotá buscando cómo trabajar y estudiar. Cuando se disponía a laborar como obrero raso, rusos le dicen ahora, en el estadio Nemesio Camacho del Campín, el destino hizo que se encontrara con su antiguo profesor en Honda, quien le ofreció trabajo en un colegio de Anolaima, población cundinamarquesa muy cercana a la capital, donde encontraría una segunda patria chica.
y a la cual estuvo vinculado hasta el final de sus días. La razón, allí encontró el amor en Sirenia Alvarado, bella joven anolaimuna, con quien construyó un hogar feliz, solo separado por su muerte cruel, y con quien tuvo sus hijos, sus 4 amores, Emiro, Yesid, Alfonso y Sirenia. Después, él debió trasladarse a San Gil, donde terminó el bachillerato y para sostenerse, además de estudiar, trabajó como profesor de literatura en primaria y dirigió la revista Aura del Fonse. Tanto en Anolaima como en San Gil, las directivas de los colegios aprovecharon su condición de deportista de gran rendimiento. Por esos vericuetos del destino, allí se conoció con un joven teniente de la policía que oficiaba como alcalde militar y con quien siempre mantuvo una gran amistad, razón por la cual nadie pudo imaginarse siquiera que este teniente, llamado Víctor Alberto Delgado Mayarino, convertido en director de la Policía Nacional, lo dejara abandonado a su suerte el 6 de noviembre de 1985, cuando un Estado indolente, que por largo tiempo negoció con todos los grupos armados, nada hizo para facilitar una salida incruenta que garantizara la vida de los rehenes, entre ellos del presidente de la Corte, Alfonso Reyes, sacrificados en el Palacio de Justicia, y que presumiblemente fue la decisión precipitada del director de la policía, desoyendo expresa orden del Consejo de Ministros, según lo ha contado Enrique Parejo, la que produjo la muerte del magistrado Reyes con la torpe incursión del helicóptero policial. De su trabajo como profesor, ahorró para ingresar un poco tarde, a los 22 años, a la que fuera su alma mater, el Externado de Colombia. La escogencia de esa universidad obedeció a que en San Gil había conocido a Jorge Carreño Luengas, con quien cultivó una perdurable amistad y quien ya era alumno de ese centro educativo. Comienza su formación universitaria en 1955, en pleno auge de la dictadura de Rojas Pinilla, y el Externado, bajo la rectoría del maestro Ricardo Inestrosa Daza, a quien tiempo después describiera como su más caro mecenas, era un refugio para estudiantes expulsados de otras universidades por su oposición al régimen militar, como los exministros Crispín Villazón de Armas y Eduardo Suescún Monroy. Como por su gran formación literaria, desde muy joven fue excelente expositor y orador. Participó en reuniones de estudiantes mostrándose ya como un gran pensador social, más allá de su formación puramente jurídica. Siendo estudiante, su mejor amigo fue otro tolimense, de Icononso, Teodosio Varela, hijo del líder Juan de la Cruz Varela, quien militó siempre en el Partido Comunista y llegó a ser miembro de su comité central. Eran claras las diferencias políticas, esas claras diferencias políticas jamás empañaron la amistad, tan fuerte que el profesor Reyes y su esposa lo escogieron como padrino de bautizo de su hijo Yesid. Su laureada tesis de grado, tan vigente como la de Gaitán de 1924 sobre las ideas socialistas en Colombia, es un análisis sociológico y jurídico acerca de la violencia en el Sumapaz y el sur del Tolima, y en la cual desarrolló la teoría de la defensa colectiva para explicar la reacción de los campesinos liberales que se armaron para defender su vida, familia y propiedades ante los ataques oficiales durante la dictadura civil y militar de la década del 50. Por cierto, en el Externado es bien conocido el hecho de que hasta hoy es el estudiante más brillante que ha pasado por sus aulas, obteniendo la calificación máxima 5 para la época en todas las materias y durante toda la carrera, a pesar de que tenía que trabajar para sostenerse con su familia. Por su rendimiento académico ganó la beca Baldomero Sanín Cano para especializarse en Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Roma. Recuérdese que durante buena parte del siglo XX
Los jóvenes penalistas colombianos, entre los cuales se destacan desde luego Jorge Eliezer Gaitán, discípulo de Ferri, Carlos Lozano y Lozano, Hernando Vaquera Borda y Bernardo Gaitán Maecha, iban a Italia a completar su formación. Reyes Echandía también lo hizo y allí se destacó como discípulo de profesores reconocidos como Antolicey y Betiol, entre otros. Como siempre, en medio de dificultades, pero a la par de sus estudios, aprovechó el tiempo para absorber la cultura italiana. A su regreso de Roma, el maestro Ricardo Inestrosa lo vinculó a la universidad como profesor e investigador de tiempo completo. Con apenas 32 años, comenzó así la carrera profesoral a la que se dedicó la mayor parte de su tiempo. Bajo su dirección, el externado, que siempre había sido conocido como por la formación de civilistas, comenzó a ser visto como una meca del derecho penal. Su primera obra, Manual de Derecho Penal, publicada por la editorial casi artesanal de la universidad en 1964, implicó un cambio sustancial en la enseñanza de esa materia en el país. Innovación que había comenzado con el texto publicado en 1963 por Gaitán Maecha. Fue la modernización y la sistematización, como lo explican Yesid y Alfonso en su escrito, en la enseñanza del derecho penal, que comenzó a explicarse no con las teorías de la peligrosidad, sino con la dogmática jurídica. En lenguaje sencillo y claro, quienes leíamos estos primeros textos del profesor Reyes Echandía, nos compenetrábamos con los conceptos más intrincados de la teoría del delito, que comenzó a explicarse desde otra perspectiva, y en ese sentido, el maestro Reyes fue el gran innovador. Los estudiosos comenzaron entonces de manera sistemática a ocuparse de temas como la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, imputabilidad. En los comienzos, como suele ocurrir, hubo resistencia al cambio de modelo y se criticaba al profesor con el argumento de que era, comillas, demasiado teórico. Mucho tiempo después, cuando intervino como abogado defensor en una audiencia ante jurados, en los que solo muy poco se solía hablar de derecho, ganó el caso explicando esos conceptos de la teoría del delito, haciendo una gran exposición y desplegando sus dotes de humanista y orador. Además, escribió un texto demostrando, ya lo decía en sus libros, el valor procesal de la tipicidad. Al manual siguieron una serie de monografías sobre tipicidad, antijuridicidad, punibilidad e imputabilidad. Quienes tuvimos la fortuna de ser sus discípulos, tenemos clara su imagen como profesor. Llegaba al salón elegantemente vestido, con su rostro adusto. No comenzaba a hablar sino hasta cuando todos estábamos en silencio. Al comienzo, con una voz casi inaudible, y al igual que Darío Echandía, se crecía en la presentación argumentativa sin abandonar nunca su acento tolimense. Llevando solamente una breve edición del Código Penal de 1936, con la sencillez propia del maestro, y no con la falsa erudición de algunos que repiten libros que o no han leído o no han entendido, nos explicaba los más intrincados y complejos conceptos de la teoría del delito. No solo trató en profundas monografías los elementos del delito, sino que su arrolladora producción intelectual nunca se detuvo. La traducción del Código de Hammurabi, el Diccionario de Derecho Penal, sencillo texto para estudiantes, jueces y abogados, el lenguaje del AMPA, un estudio sobre el habla de los delincuentes en las cárceles que hizo con sus alumnos como profesor en la Escuela de Policía General Santander. A eso se le agrega el libro clásico de criminología, con el que formó una escuela moderna de criminólogos, críticos, siendo el más brillante de ellos Emiro Sandoval Huertas, muerto a su lado en la tragedia del Palacio de Justicia antes de cumplir 40 años, y obviamente numerosos artículos
en revistas especializadas. Su disciplina de estudio fue siempre proverbial. Formó la que suele llamarse la Escuela de Derecho Penal del Externado. Como todo buen maestro, era exigente y nos estimulaba a los jóvenes profesores. Siempre generoso con sus conocimientos, nos reunía semanalmente para orientarnos e impulsarnos a escribir. Ignoro por qué, en algún momento, ya muerto el maestro, a alguien se le ocurrió la descabellada idea de retirar su retrato del Departamento de Derecho Penal que él formó con dedicación y esmero. Hay que decir que recientemente el nuevo rector, doctor Hernando Parra, enmendó el entuerto. A muchos de quienes fuimos sus discípulos nos estimuló para que completáramos estudios en el exterior. Solía traer a los mejores profesores de Europa y América a dictar conferencias y creó las Jornadas Internacionales de Derecho Penal, que cada año reunían a profesores e investigadores internacionales para exponer sus conocimientos ante estudiantes, jueces, profesores, investigadores y magistrados. Ese gran conocimiento intelectual que desencadenó en la enseñanza del derecho penal se tradujo además en la idea de concebir un código penal tipo para Latinoamérica. En distintas reuniones en la región participaron con él penalistas y magistrados colombianos como Jorge Enrique Gutiérrez Anzola, Bernardo Gaitán, Luis Carlos Pérez, Lisandro Martínez, Luis Enrique Romero Soto y Eduardo Mesa Velázquez, entre otros, y Juan Bustos Ramírez, un profesor chileno que sufrió el exilio por haber sido asesor jurídico de Salvador Allende. Años después, cuando coincidí con Bustos Ramírez en Alemania, con el profesor Asmin Kaufmann, me decía que en esas reuniones todos se quedaban asombrados con la claridad conceptual de Reyes Echandía, hasta el punto de que por el elegante manejo del lenguaje y la precisión jurídica, sus conferencias podían publicarse prácticamente sin necesidad de edición. Hizo parte de varias comisiones que primero armaron los anteproyectos de 1972, 74, 76 y 78, bases para la expedición del Código Penal de 1980. En este, elaborado con los fundamentos del proyecto del Código Penal tipo para Latinoamérica, prácticamente se plasmó el pensamiento jurídico penal del profesor Reyes Echandía. Podría decirse, utilizando la expresión marxista, que allí se dio un salto cualitativo en materia de legislación penal. No fue un observador neutro del acontecer político y jurídico de la nación. Tuvo posiciones críticas frente a quienes siempre han pretendido utilizar el Código Penal como único instrumento para regular las tensiones sociales. Siempre fue un defensor de las libertades públicas e inculcaba su pensamiento a sus alumnos. Criticó, precisamente con argumentos jurídicos y políticos, el llamado Estatuto de Seguridad expedido durante la administración Turbay, que permitió consejos verbales de guerra para civiles y muchas de cuyas normas dieron pie a interpretaciones que permitieron abusos y torturas. Junto a destacados colombianos como Luis Carlos Pérez, el excanciller Vázquez Carrizosa, el Premio Nobel de Literatura García Márquez, formó parte de la Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Por tal razón, algunos sectores retardatarios lo calificaban de izquierdista y por eso fue fichado o perfilado, como se dice ahora, por la inteligencia militar de la época. El único cargo público en el Ejecutivo que aceptó fue el de viceministro de Justicia. Debo decir que el ministro era Jaime Castro, mi profesor de Derecho Constitucional externado, cercano a López Michelsen y desde luego al maestro Reyes por la universidad. Fui yo quien le rogó que aceptara, le rogué al profesor Reyes, considerando que era la oportunidad para entrar en contacto con la realidad judicial. Y así fue. Se dedicó a recorrer el país y a conocer las necesidades de la justicia. Tuvo la idea de concentrar los juzgados en grandes conglomerados y logró hacerlo en lo que hoy se conoce como Palo Quemado en Bogotá.
los jueces y magistrados de los tribunales vieron la voz del gobierno. Con el ministro Castro publicaron un texto que aún tiene vigencia sobre propuestas de reforma judicial. Y a propósito de su paso por el Ministerio de Justicia, quiero contar aquí en mi región un jocoso episodio que muestra cómo, en medio de la rigidez de su personalidad aparentemente distante, solía tener finas expresiones de humor e ironía. Estábamos en Ibagué e íbamos rumbo a Chaparral, donde se le rendiría un homenaje por su llegada al alto cargo oficial. Un magistrado del Tribunal del Tolima, paisano nuestro, quien tenía bien ganada fama de tacaño. Cuando ya estábamos saliendo de la ciudad, el magistrado dijo que debíamos llevar una botella de aguardiente para tomar por el camino. El maestro, que nunca tomaba además, le dijo que sí, solo por poner a prueba al magistrado tacaño, quien ofreció gustoso que pagaría, pero que había olvidado la cartera. Con toda seriedad, el viceministro le dijo a Domingo, su fiel chofer, que se devolviera con el magistrado y nosotros lo esperábamos mientras iba a recogerla. Después dio rienda suelta a su risa burlona. Pero la vida también le dio la oportunidad de aplicar sus conocimientos en la Administración de Justicia. En 1969, cuando la Corte Suprema elegía magistrados de los tribunales superiores para periodo de 4 años, hubo una tendencia a incorporar intelectuales y profesores en el tribunal. A la sala civil entraron el constitucionalista, exparlamentario y gran orador Gregorio Becerra, el filósofo del derecho, había sido monitor de Darío Echandía, Luis Fernando Gómez Duque, y a la sala penal Alfonso Reyes Echandía y Ricardo Medina Moyano, asimismo filósofo y constitucionalista. Tuve la oportunidad de seguir de cerca su labor en el tribunal. Con tropiezos al principio, poco a poco cambió el estilo de las providencias en esa corporación. Se opuso a la costumbre, que no ha sido desterrada del todo, de transcribir pruebas en lugar de resumirlas. Sus proyectos, no siempre aprobados, eran concisos y no se limitaban al argumento de autoridad. Además, tenía la poca común virtud de escribir corto, algo que no es común hoy, sobre todo en la Corte Constitucional. Fue muy comentada una providencia en la que demostró que, a pesar de que por un error en el artículo 231 del Código Penal, el rastreo de la historia y el establecimiento de la norma demostraba que sí estaban tipificadas como falsedad en documento público, no solo su alteración, sino su creación integral. En vigencia de la Constitución del 86 y por disposición del plebiscito del 57, que despolitizó la integración de las llamadas altas cortes, en esa época solo 2, los magistrados eran elegidos por el sistema de cooptación y permanecían en sus cargos mientras observaran buena conducta y no llegaran a la edad de retiro forzoso. A pesar de esa relativa restricción, los aspirantes no tenían que hacer como ahora lobby en la sala administrativa y luego en la propia Corte Suprema, teniendo que visitar una o más veces a cada uno de los magistrados para pedirles el voto. Afortunadamente, el jurista Reyes Echandía no tuvo que pasar por esas rondas, hoy tan comunes. Como su única actividad era la academia, una delegación de la Corte fue a visitarlo al Departamento de Penal del Externado para pedirle su autorización para postular su nombre, y así fue elegido magistrado de la Sala Penal en 1979, sin haber ido a pedirle el voto a nadie. Ese era su talante, un espíritu rebelde y altivo. Como en 1982 descollaba ya como una de las figuras tolimenses más prominentes de la nación, el presidente Belisario Betancur, el mismo que no le pasó al teléfono el infausto 6 de noviembre de 1985, lo nombró gobernador del Tolima. Pero cuando fue a reunirse con el ministro de Gobierno
y éste le dijo que antes de posesionarse debía reunirse con un discutido cacique político del departamento, inmediatamente declinó el nombramiento, otra expresión de su talante rebelde. El mismo presidente y su ministro de Justicia lo incluyeron con Fernando Inestrosa y Pedro Gómez Valderrama en la terna para Procurador General, cargo que claramente se acomodaba a sus condiciones y trayectorias y desde el cual, más en ese momento en que comenzaban los estragos del narcotráfico, le hubiese prestado un gran servicio a esta nación. La elección era competencia de la Cámara de Representantes. Cuando le dijeron que debía buscar a cada uno de los parlamentarios para pedirle su voto, dijo que él no se sometía a eso porque lo consideraba indigno y prefirió salir del país justo por los días de la elección. Solo votaron por él los representantes del nuevo liberalismo, dirigidos por Luis Carlos Galán, quien conocía las excepcionales condiciones para el cargo del jurista tolimense. La Cámara eligió a un desconocido, entonces, Carlos Jiménez Gómez, ternado a última hora por Belisario, como jefe del Ministerio Público, el mismo que se entrevistó en Panamá con los capos de la mafia en 1984, a pocos días del crimen del ministro Rodrigo Lara, y luego, como exprocurador, terminó siendo abogado de mafiosos. En la Sala de Casación Penal de la Corte, en muchos temas sentó jurisprudencia. Trabajaba de manera muy disciplinada para cumplir con la dirección del Departamento de Penal, sus clases y la labor como magistrado. Los martes organizaba el tiempo desde las 7 de la mañana para las clases y luego a las 9 salía para la sala penal. Los jueves hacía lo mismo para atender las enriquecedoras discusiones de constitucional en la sala plena. En ese momento, y luego de la reforma constitucional de 68, la sala plena de la Corte Suprema ejercía el control constitucional que existe desde 1914, previo estudio de esa sala, entonces integrada por especialistas en Derecho Público. Los otros días de la semana trabajaba en la biblioteca de su casa en el barrio Los Andes. Por esas cosas crueles del destino, el único miércoles que asistió a la Corte, donde debía adelantar los trámites de un viaje a Italia, invitado como conferencista, fue ese fatídico 6 de noviembre de 1985. Sobre temas cruciales dio interesantes batallas jurídicas al interior de aquella corporación, inicialmente con salvamentos de voto, y en compañía del magistrado Gustavo Gómez Velázquez, sostuvo la tesis de que una interpretación correcta de los artículos 61 y 170 de la Constitución del 86, entonces vigente, no permitía que los militares juzgaran a los civiles a través de los consejos verbales de guerra en tiempo de paz, como lo acaba de explicar Alfonso con la interpretación anticipada de los algoritmos. Por esa vía jurisprudencial se llegó a eliminar el fuero penal para la policía, ya que la Constitución la definía y la define como un cuerpo armado de naturaleza civil. Esas posiciones significaban una defensa del Estado de Derecho y garantías jurídicas para los rebeldes alzados en armas. Lo irónico es que ya desaparecido el profesor Reyes, en las trágicas circunstancias por todos conocidas, la Constituyente del 91, con la intervención de Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, restableció el fuero penal militar para la policía, que en aras del Estado de Derecho había sido suprimido por la vía jurisprudencial. En enero de 1985, por decisión de sus pares, es elegido presidente de la Corte. Para entonces no había que hacer campaña para esa dignidad. No era necesario tener un jefe de campaña ni asesor de prensa como hoy se estila, ni se adquiría por ese solo hecho el pasaporte diplomático de por vida, lo que después dio lugar a situaciones francamente grotescas como la de hace un tiempo cuando entre dos magistrados se dividieron el período. Sin mayor discusión y casi de manera automática, se escogía al presidente con la misión de dirigir los debates y representar a la corporación. Tampoco tenía cuotas burocráticas
en las demás ramas del poder, ni andaba con una flotilla de carros blindados o una nube de escoltas como las que proliferan en esta época. Siendo presidente y durante casi el año de ejercicio hasta su muerte, no solía aparecer en los medios de comunicación. Seguía la guía de su pariente Darío Echandía, conforme a la cual los jueces hablan por medio de autos y sentencias y no de declaraciones de prensa. Las providencias se notificaban cuando estaban listas, incluidos los salvamentos de voto, y no antes, mucho menos a través de un comunicado de prensa para solamente después de meses conocer su texto. Se lució como ponente en decisiones que implicaban gran independencia, juridicidad y templanza. Fue profundamente ético y justo. Una de sus últimas y valientes decisiones fue citar a indagatoria al poderoso ministro de Defensa Miguel Vega Uribe, suegro del coronel que dirigiría la retoma del Palacio de Justicia en defensa de la democracia, maestro, como lo dijo, acabando criminalmente con más de 100 personas, incluidas los magistrados de la Corte. Ese llamamiento a juicio de indagatoria era por las torturas a Olga López de Roldán. Esa indagatoria debía llevarse a cabo unos días después de semejante horror. Por entonces se dijo que uno de los objetivos de la toma era quemar los expedientes de extradición de los narcotraficantes, de los cuales, por cierto, había copias en la Cancillería y en el Ministerio de Justicia. Y eso sí, nunca se reconstruyó el expediente que reposaba en el despacho del magistrado Reyes Echandía contra el ministro Vega Uribe. Visionario de tiempo atrás, lo recordaba Alfonso. El doctor Reyes venía trabajando en utilizar la informática para la Administración de Justicia, con Jaime Giraldo Ángel y su hijo Alfonso, hoy rector de la universidad. La víspera del Holocausto estaba actuando en esta dirección. En años se anticipó a la digitalización de la justicia. Como presidente, viajaba los sábados a los distintos tribunales del país. Tuve la fortuna de acompañarlo en algunos de ellos, pero solo para percatarse de las necesidades y el estado de la administración de justicia. Nunca hubo, como ahora, los llamados encuentros de la jurisdicción, que se realizan casi siempre en lugares turísticos y en donde se invita a una gran cantidad de altos magistrados, como lo vimos anoche en la televisión, ministros y hasta el presidente. Eran más efectivas las visitas discretas, no pomposas, del presidente Reyes Echandía. Por muchos años, por muchas razones, nunca debió pasarle por su mente su trágico final, al lado de sus otros colegas en el episodio más grave que ha sacudido el país después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Había sido testigo de las negociaciones del Estado con alzados en armas, muchos de ellos autores de crímenes atroces. Para poner fin a la confrontación liberal conservadora, ya va a ser 55 años, se concibió el Frente Nacional, que fue un gran pacto de impunidad política y judicial cobijado por leyes de amnistía e indulto. Debió haber sabido él que en 1969 un grupo de delincuentes comunes secuestró en el departamento de Caldas al exministro conservador Fernando Londoño y Londoño, amigo del presidente entonces Carlos Lleras Restrepo, a quien el secuestrado le envió una carta bien escrita, por cierto, recordando que el fin último del Estado era la defensa de la vida. Por eso le pedía que le diera la orden al ejército de no intervenir para que sus familiares pudieran negociar con los secuestradores. Lleras llevó la carta al Consejo de Ministros y de ahí salió la orden al ejército para retirarse de una zona del departamento de Caldas para facilitar la negociación. Ahí sí así se hizo y se salvó la vida del rehén. En febrero de 1980, el grupo guerrillero del M-19
se tomó violentamente la sede de la Embajada Dominicana en Bogotá mientras se realizaba una recepción diplomática. Entró matando a los vigilantes que se opusieron. Hicieron a Turbay Ayala, de quien se decía que se dejaba influenciar de los militares, peticiones de imposible cumplimiento como desconocer decisiones judiciales para liberar a los guerrilleros presos o la entrega de dinero. Como allí los rehenes no eran los magistrados, sino los diplomáticos, incluido el nuncio apostólico y el embajador de los Estados Unidos, la respuesta oficial no fue la retoma violenta, sino la negociación, la misma que no se quiso hacer cuando los rehenes eran los magistrados. Durante más de un mes y con negociaciones de lado y lado, se buscó y encontró una salida incruenta. Los guerrilleros salieron con los rehenes escoltados por el ejército y la policía hasta el aeropuerto El Dorado, de donde tomaron el avión rumbo a Cuba. Y como dijo el presidente, ni un preso ni un peso. Pero también debió pasar por la angustiada mente el hombre de leyes, ese fatídico 6 de noviembre, que el presidente Betancourt tenía fama de ser hombre de paz. En su posesión, anunció amnistía total para los guerrilleros, apertura de las conversaciones de paz, y en la Plaza de Bolívar pidió que no se derramara una gota de sangre más por cuenta de la confrontación armada. Si negoció Turbay, debió pensar, ¿por qué no lo haría Belisario, que se presentaba como poeta, humanista, conciliador y hombre de paz? Seguramente, mientras recordaba su infancia en Chaparral y los versos del soldado, pensaba que en el gobierno en posiciones de mando estaban sus amigos que no lo dejarían solo. El propio presidente, en un encuentro en San Gil, 20 días antes, al saludarlo, le había dicho de presidente a presidente, y había compartido con él dificultades en su infancia como las de Reyes. Con el ministro de Gobierno había trabajado en el Ministerio de Justicia, según lo describí. El director de la policía, Víctor Alberto, como solía decirse al tutearlo, era su amigo desde San Gil. El director del DAS, general Maza Márquez, fue su alumno en la Escuela de Policía General Santander. Nadie le pasó al teléfono, empezando por el jefe del Estado. Parecía, como lo ha demostrado en investigaciones posteriores, que él y sus demás rehenes estaban condenados a muerte desde el momento mismo de la toma, pues como lo dijo la comisión creada por la propia Corte años más tarde, nunca hubo la intención de negociar. Inescrutables razones. Esa misma noche del 6 de noviembre, en medio de semejante hecatombe, como él mismo lo anunció, al pedir el cese al fuego por el fuego cruzado de la violencia, guerrillera e inexcusable reacción militar, a los 53 años se extinguió la vida de este jurista que sirvió al país, que visto cuando ocurrió, probablemente nunca lo mereció. ¡Qué paradoja tan cruel! Lo que sucedió después es mucho más repudiable. Esa corte había sido objeto de terribles amenazas por parte de los narcotraficantes que querían tumbar el tratado de extradición con los Estados Unidos, y nunca, óiganse bien, nunca se dio a las amenazas. A pesar de que se había descubierto un plan para tomarse el palacio, extrañamente, como lo demostró aquí en su momento un acta del Tribunal de Ibagué, se había descubierto un plan para tomarse el palacio. Extrañamente estaba desprotegido el día de la toma, lo que facilitó la acción guerrillera. ¿Quién dio la orden de retiro de la vigilancia? En un debate en la Cámara de Representantes en 1985, el ministro de Defensa esgrimió un documento falso en que un coronel decía que había sido el propio doctor Reyes quien le había dado. Era evidentemente mentiroso, pero cuando se quiso investigar esa falsedad que denunciamos Yesid y yo, que explicaría muchas cosas, la justicia penal militar se apresuró a llevarse la investigación para archivarla.
y los magistrados que reemplazaron a los inmolados un año después dejaron en manos de un conjuez la decisión sobre el tratado de extradición y lo tumbaron en 1986. Y el Estado volvió a negociar cuando el M-19, con los mismos métodos violentos, secuestró al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. Todo el establecimiento decidió negociar con Navarro y el rehén fue liberado. Y ese secuestro es uno de los orígenes de la actual Constitución. Y la constituyente en la que no se dieron, y la constituyente se dio en lo que no se dieron los magistrados en cabeza de Reyes Echandía: tumbar la extradición de los narcotraficantes. Y el 6 de noviembre se dijo que no se podía negociar para salvar la vida porque, comillas, se derrumbarían las instituciones. Sin esa torpeza criminal, hoy tendríamos aún al maestro orientando a la juventud colombiana y dignificando la justicia hoy tan descaecida. Muchas gracias.